Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder bueno. Entonces, ¿qué es la fe? Porque la fe, dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que es pues la certeza, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y tú sabes, todos tenemos fe, todos creemos al Señor. Y yo le decía a los hombres ayer, ¿ustedes creen en Dios o le creen a Dios? Porque no es lo mismo. Muchos de nosotros decimos tener fe, pero nuestra vida no denota o no demuestra esa fe que nosotros decimos tener. Aquí oramos y decimos, Dios es nuestro proveedor, pero ¿quiénes de nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestro trabajo en el momento que nos hacen escoger entre Dios y nuestro cheque de paga de quincena? ¿Verdad? Porque la fe nos lleva a que no solamente la declaramos, sino que la vivimos. Gálatas 5:6. Dice la palabra, en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados. ¿Qué significa estar o no circuncidado? De que tienes una Biblia de estudio, de MacArthur, la Biblia de la mujer según el corazón del hombre. Voy a la iglesia, soy líder, sirvo. Dice, de nada sirve nada de eso. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo que el Señor nos quiere decir aquí es que no importa cuánta fe tú digas que tú tienes, al final del día lo que importa es que tú actúes sobre esa fe. Porque ¿cuántos políticos nos dicen que no son corruptos? Y nosotros le creemos. Y después sus acciones demuestran que lo que estaban diciendo no era cierto. Y así hay muchos creyentes, hay muchos cristianos de la secreta. Están levantando la mano en la iglesia, tienen la Biblia, tienen todo, y cuando salen con un cartucho, meten la Biblia, se abren el cuello y ahí van. Y ni el vecino sabe que son cristianos. Nadie sabe que son cristianos. Y estás en tu trabajo y todo el mundo dice, y un día hermano varón, hey, Dios te bendiga, y la gente del trabajo dice, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque tu vida nunca ha demostrado esa fe que tú dices que tú tienes o que tú practicas. Santiago 2:14, ¿qué nos dice? Del 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve alegar que tienes fe si no tienes obras? ¿Acaso podrás salvarlo de esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con quién vestirse y carecen de alimento diario. Mira, quiero hacer una pausa. Primero que dice claramente, wow, gloria al Señor. Claramente. ¿Que de qué sirve decir que tienes fe si no tienes obra? Y entendemos que no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por nuestra fe. Nuestras obras son producto de esa fe que nosotros decimos tener. Las obras son normal. Eso tiene que venir acompañado de esa fe que nosotros decimos tener. Cuando tú vives, cuando tú eres algo o tú crees en algo, eso tú lo vas a demostrar en todo lo que haces. Por eso Santiago dice, ¿de qué sirve que tú digas que tienes fe si no tienes obras? La fe sin obras es muerta. ¿Qué significa? Que la fe sin obras es simplemente una idea, pero no es una verdad. Y continúa diciendo, supongamos que viene un hermano o una hermana, no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y vienes tú y ¿qué le dices? Y uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y coman hasta saciarse. No te acaban de decir que no tienen para comer, pero no les das lo necesario para el cuerpo. Entonces, ¿de qué servirá eso? Así también por la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. O sea, ¿de qué sirve que viene una persona y te diga que tiene hambre y tú le digas, vamos a orar? Y terminas de orar y dices que Dios te bendiga y te vaya bien si no le diste comida. Miren, la semana pasada, antepasada, que hablamos del dar y del que debemos ser generosos. Mire, hubo un versículo que me quedó ahí porque la palabra dice, dale a todo el que te pida. Papá, estas semanas han sido... Porque con ese versículo llega la gente y dice, tengo hambre. Y yo dije, hermano, no, dale a todo el que te pida. Y yo, ay Señor. Porque ¿de qué sirve que yo lo diga si no lo hago o no lo vivo?
Y es verdad, hay veces que la gente te pide para coger vicio y uno tiene también que ser precavido, porque tampoco va a estar patrocinando la sinvergüenzura. Pero si tú realmente tienes hambre, si realmente lo que quieres es alimento, coge, hay una empanada, ahí hay un hot dog, ahí hay un plato de comida, cómetelo aquí. Porque esa es la otra, le compras un plato de comida a alguien y los que saben, saben. Lo venden $1 en la esquina y coge el dólar y compra vicio. Aprendan, ya saben. Así le va comida a alguien, siéntate, cómetela aquí conmigo. Pero ¿de qué sirve que una persona que viene y dice, o de qué sirve que yo diga, el que te pida dale, y yo no vivo lo que nosotros estamos leyendo y estamos predicando y estamos enseñando? Significa que eso es fe, pero no hay obras que demuestren de que lo que estamos hablando y lo que creemos realmente lo estamos poniendo en práctica. Vi una persona con hambre y lo mandas para su casa de la misma forma que llegó. ¿Qué hiciste? El ridículo. Miren, el viernes, nosotros el jueves llegamos de viaje. El viernes mi esposa estaba un poco indispuesta de salud. Me tocó llevarla al médico, comprar medicina, hacer un montón de mandado. Eso fue un día enredado. Es más, hasta rabia cogí. Yo se los digo claramente, cogí una rabia, cogí una turca. Porque yo tengo una propiedad que yo alquilo y llegaron los huéspedes y me salieron con un cuento brujo. De que es que no me gustó porque no sé qué. Y tú sabes cuando te dan una excusa que tú sabes que es mentira. O sea, ya de salida me dije, no, es que no sé si el estacionamiento, yo no se preocupe, yo viví 3 años aquí, el estacionamiento, belleza. Y después me salieron con un cuento todo brujo. Y yo, pero dígame la verdad, dime que no te gustó y no pasa nada. Pero no me digas algo que yo sé que es mentira. Entonces, yo estaba con eso. Yo decía, ay, Dios mío. Y yo estaba con una rabia. Y bueno, en todo el día ocupado. Y cuando llego a la casa, mi esposa, que estaba un poco delicada de salud, me dice, mi amor, me gustaría comer un pollito a la plancha, con unas papitas hervidas. Mi esposa amada. Y yo digo, súper, mi amor, vamos a pedirlo. Tú sabes, casi las 10 de la noche. Y yo, vamos a pedirlo. Y me dice, no, ¿cómo lo vamos a pedir? ¿Dónde lo van a hacer con poca sazón y con poco no sé qué y con poquita grasa? Cocínamelo. Yo, mi amor, tú sabes lo que yo he estado haciendo todo el día y tú encima quieres que yo me ponga a cocinar. Ey, soy culpable, sí, en la carne. Pero el Espíritu Santo una vez, ¿qué estás haciendo? Yo dije, mi amor, voy para el supermercado. Claro. Y yo se lo digo y lo reconozco, es verdad, hay momentos en que hasta el pastor se le sale la cadena a la bicicleta. ¿En serio? Y yo digo, chuleta, en serio, oye, de verdad, yo voy a hacer el pollito con la papita a mi esposa amada. Y me fui para el supermercado. Y cuando estuve en el supermercado con que si el apartamento, que si el pollo, que si no sé qué, tú sabes, con la mente, yo todavía estaba como medio en la carne, yo estaba, Señor, chuleta. Y tú sabes, cuando tú estás en el supermercado y vas con la carretilla y te encuentras varias veces a una misma persona. Y tú dices, en serio, a veces te encuentras un amigo y no lo vuelves a ver más nunca. Y hay gente que tú, oye, pero en todos los pasillos la misma persona. Pero y cuando ya voy llegando a la caja a pagar, me cruzan en la carretilla así y yo... Y una muchacha se me queda mirando y yo, ajá. Y me dice, yo necesito hablar con usted. Yo, hacha la vida. ¿Y ahora qué pasó? Y yo, sí, dígame, ¿y de dónde yo la conozco? Y me dice, es que yo he ido un par de veces a la iglesia. Yo, ok, ya sé que por lo menos no me van a hablar una locura. Yo, ajá. ¿Y de qué me quiere hablar? Porque yo, bueno, si me quiere hablar de lo que es mi testimonio, de mi vida, de mi matrimonio, yo hablé con la líder de mujeres. Ustedes saben que en esta iglesia, hombre con hombre, mujeres con mujeres, y somos felices. Entonces yo preparando, ¿y de qué quiere hablar conmigo? Yo iba sacando ya el celular, dije, yo tengo aquí el número de la líder de mujeres, llámela, Ana Gabriela, ahí te va eso. Y me dice, y se me queda mirando, y la cara como que se le descompone, y me dice, sobre la ansiedad. Y yo en ese momento me di cuenta que la pobre mujer estaba atormentada. Y tú sabes, se le ponen los ojos llorosos y yo me quedo mirando. Y me dice, yo le escribí una vez a usted para bautizarme con ustedes.
Y yo dije, ¿qué pasó? Dice, no, al final me bauticé en otra iglesia y estaba en otra iglesia. ¿Yo a qué iglesia? No, vamos a dejarlo ahí. Entonces, sí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, yo me lo quedo mirando y yo en ese momento me di cuenta que esa persona tenía una necesidad. ¿Quiénes han pasado por un momento, un episodio de ansiedad? Usted se imagina que yo le digo de que, bueno, mija, el domingo antes del culto nos vemos para entonces conversar y ver qué hacemos. Yo ahí mismo en la fila del súper le digo, dame la mano. Cierra los ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo me levanto en contra de todo espíritu demoníaco, de tormento, de opresión, de ansiedad, de temor. Lo reprendemos ahora mismo en el nombre. Oramos. La muchacha sacó un par de lagrimitas. El Señor la ministró. Espíritu Santo, dale gozo, dale paz, dale sosiego, dale un sueño reparador en esta noche. Señor, reconfórtala en tu amor y en tu misericordia. Y Señor, tráela aún cada vez más a tus pies y cerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Que te vaya bien. ¿Te sientes mejor? Sí, gloria a Dios. Nos vemos el domingo en la iglesia. Voy con mi pollo para casa. Imagínense, yo que no quería, y después le hice el pollo a mi esposa. En la noche mi esposa agradecía, mi amor, muchas gracias por haberme cuidado, por haberme hecho, y yo me iba a perder de eso, de ese agradecimiento. Y de no solamente de eso, imagínense cómo actúa el Señor. Si yo no hubiera querido hacer lo que tenía que hacer como esposo, me hubiera perdido de hacer lo que tengo que hacer como hijo de Dios. Porque el Señor actúa así. El Señor te manda para allá, no solamente para que compres un pollo y seas el esposo que tienes que ser, sino para que seas el hombre de Dios que Él quiere que tú seas. Pero ahí entonces me resuena eso. ¿Qué hago yo si cojo a la muchacha y la mando para su casa y le digo, nos vemos el domingo? Yo ayer le digo a los amigos, a los hermanos del campamento, los que han sufrido de depresión, y usted se imagina que yo la mando para su casa. Me dicen uno, cuidado que no llega el domingo. Porque la depresión, la ansiedad es un tema espiritual. Pastor, ¿usted cómo puede decir eso? Hay un montón de gente que han sido diagnosticadas y que toma pastillas porque yo la viví. Y yo lo he dicho aquí y se los he contado. Yo sé que es un tema espiritual. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te puedes reprender y echar fuera la ansiedad de tu vida y se va, es espiritual. Dios nos ha dado una autoridad sobre eso. Nos ha dado autoridad sobre todas esas situaciones, sobre el temor. El temor, el miedo es un espíritu. Por eso el Señor dice, porque no os he dado espíritu de temor o de cobardía. O sea que es un espíritu. La ansiedad te atormenta, te oprime, te quiere volver loco. Es un espíritu, porque mucha gente hasta se quita la vida producto de eso. Y el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Yo se los cuento. Hace unos meses había unas personas en esta iglesia. Dije, no, es que el Señor me dio una palabra para ti. Mentira, que Señor, un espíritu, ese no es el Espíritu Santo. Porque cuando Dios te confronta, cuando el Señor te da una palabra, aunque te reprenda, tú te sientes amado. Tú te sientes, chuleta, el Señor me acaba de pegar una revolcada, pero cómo me ama mi Padre. Gloria al Señor que me ama y que me dijo lo que estoy haciendo mal para que yo cambie y para que yo pueda ser el hombre o la mujer que Él quiere que yo sea. Gloria a Dios, qué bueno es mi Padre que me ama. Y lo que esta gente hacía no te dejaba así, te dejaba sintiéndote como la basura más grande del mundo. Era condenación y juicio. Y en el momento que le dije, hermanas, no pueden darle más palabra a nadie de esta iglesia hasta que ustedes no alcancen la madurez y conozcan cómo se hacen las cosas. Ese mismo día llamaron a su mentora, es que nos vamos de la iglesia porque el Señor me había dado un sueño de unas maletas y yo pensaba que era que nos íbamos de viaje, pero es que nos vamos de la iglesia. Porque ese espíritu, cuando tú lo confrontas, huye. Y ahí tú te das cuenta cuando alguien realmente tiene al Señor o no. Porque cuando tú confrontas a una persona que está equivocada y que quiere aprender, esa persona se humilla y dice, ay pastor, perdón, yo quiero aprender. Vamos, gloria a Dios, si lo que yo quiero es servir al Señor eficientemente. Pero cuando ese espíritu huye, tú te das cuenta que lo confrontaste y no lo estás permitiendo hacer lo que fue enviado para hacer. Así que entonces se va para otra iglesia a seguir haciendo lo que quiso hacer. Traer división, traer discordia y traer problemas al pueblo de Dios. ¿Y ustedes saben lo que sucedió?
que en ese mismo momento que ya decidieron que se iban, que yo estaba hablando con las líderes diciendo está pasando esto así, 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 mejor que se vayan en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Yo estoy parado en una fila de un auto rápido, de un restaurante de comida rápida, con mi esposa y mi hijo chiquito. Y yo conversando de lo nada, cierro el celular, yo bueno, gloria a Dios, asunto resuelto, y me empieza a entrar una ansiedad. Yo no sufro de eso, pero eso es horrible. Te agarran como por aquí y te agarran por acá y tú te va a entrar en una desesperación y tú no sabes ni por qué, porque tú no tienes. Imagínense, yo estoy en la fila esperando una hamburguesa, ¿qué? Yo voy a estar ansioso de qué. Ni hambre yo tenía en ese momento, era para el pelado. Y yo en ese momento me acuerdo, estaba en la casa y yo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo ahora mismo todo espíritu de ansiedad, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Nosotros soy lavado con la sangre del Cordero, yo soy un hijo de Dios y todo altar, toda asignación demoníaca, yo la cancelo en este momento. Y de una vez, eso sí, mi esposa dice, ¿qué te pasó? Pensando que yo estaba reprendiendo a la cajera. Sí, porque estaba la muchacha como que... Y yo ahí, en el nombre de Jesús, yo fuera en el nombre de Jesús. Pero se fue. En ese momento se fue completamente. Yo digo a mi esposa, mi amor, ¿viste? Esto es espiritual. Esto es espiritual, porque si yo lo puedo reprender y echar fuera, significa que es espiritual. Porque yo no le dije, Señor, sáname. Y ese es otro para ustedes. No diga, Señor, sáname. Señor, echa fuera. Señor, no. El Señor te ha dicho, en mi nombre echarás fuera demonio, en mi nombre sanarás enfermo, en mi nombre hablarás nuevas lenguas. Esa es la autoridad que tú tienes en el nombre de Jesús como hijo de Dios. Pero si lo crees, pero no lo vives, anda por ahí oprimido, apresado, entristecido. ¿Por qué? Porque no estás viviendo lo que tú dices que tú crees. Tienes una autoridad. El vivir de esa forma es el equivalente a tener $1 millón en el banco y caminar por ahí y no ir con tu clave a sacar la plata. ¿De qué sirve que tengas todo ese dinero si vives como un pordiosero, siendo millonario? Así nos vemos los cristianos que no caminamos en la fe, poniendo en práctica la autoridad que Dios nos ha dado como hijos del Señor. Santiago 2:20 dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Abraham es llamado el padre de la fe. Pero no solamente le bastó el creer, sino que el Señor lo probó. Dame tu hijo, ese por el que estuviste esperando 25 años. ¿Y qué hizo Abraham? Cuando uno lee la Biblia, dice que apenas que el Señor le pidió a su hijo, dice que en la mañana siguiente agarró el burro, lo preparó y arrancó en obediencia a lo que Dios le había enviado a hacer. Abraham no era un hombre perfecto. El hombre de la fe no era un hombre perfecto como tú no lo eres y como yo no lo soy tampoco. Por eso no significa que Dios no te puede usar y que no te quiere usar. Primera Tesalonicenses 1:3 dice, les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. ¿Por qué hicieron las obras? Por la fe. Como tenían fe, entonces hicieron. Porque creíste, hiciste. El trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No importa que tú digas que tú tienes fe. Esto es lo mismo que la Biblia nos enseña cómo funciona el pecado. Comienza con una idea, un pensamiento, después baja al corazón y después ¡pum! De la misma forma trabaja tu fe. Tu fe no funciona solamente en tu mente. Esa idea, esa creencia que tú dices tener, tiene que bajar a tu corazón. Tiene que volverse carne para poder volverse realidad en una acción. Es que yo creo que Dios me va a salvar.
Sí, pero vives en miedo. Es que yo creo que Dios es mi proveedor, pero vives en temor. Tu confianza está en tu chequera o en tu cuenta de banco. El día que no tienes plata, te quiere entrar de todo. Es que yo sé que Dios lo puede hacer, pero ¿y por qué vives atemorizado y con desconfianza? Es que yo sé que Dios me perdonó, entonces ¿por qué vives con vergüenza? Abraham no era un hombre perfecto, pero tampoco lo eres tú ni lo soy yo. Y aún así, dice la palabra, que cuando estábamos en nuestros pecados, siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Imagínate, cuando menos dignos éramos, Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto más ahora podemos esperar el cumplimiento de las promesas de Dios y la vida eterna ahora que somos hijos de Dios? Porque imagínate, si cuando no lo merecíamos, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y nuestras iniquidades, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Él. Entonces ahora que somos hijos, ahora es que viene lo bueno. Por eso la Biblia nos llama a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, como dice Santiago 1:22. Dice la palabra, no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hay mucha gente engañada. Hay mucha gente calentando bancas y sillas y no hacen lo que Dios te ha mandado a hacer. Gente que recibe llamado, que tiene promesa, que tiene un montón de cosas que Dios le promete y le dice que tiene que hacer, pero no se activan en ellas. Gente que en el camino se quedó y nunca llegó a puerto. Yo recuerdo hace unos años estábamos trabajando en este movimiento evangelístico brutal. Y eso era milagros y sanidades y orando. Y ustedes saben que a nosotros nos encanta orar por los enfermos. Y hemos visto milagros, hemos visto sanidades de toda naturaleza y toda clase en este lugar. Y fuera en las calles. Y no lo digo para vanagloriarme yo, porque yo no soy el que sana. El que sana es Dios a través de uno. Pero Él nos ha enviado a que oremos por los enfermos. Y recuerdo que unas hermanas, bueno, yo no sé si son hermanas, primas o abuelas ya, porque están más perdidas que el hijo de Limber. Lastimosamente hay que seguir orando por esa gente. Pero vienen y nos dicen, oye, qué brutal los milagros y las sanidades. Tú sabes que a nosotros un profeta, no sé quién, nos dijo que teníamos el don de sanidad. Y yo dije, qué brutal. ¿Y por cuánta gente has orado para que se sanen? ¿Qué estás esperando? Que venga el mismo profeta y estás activada, como si te cambiaran la tarjeta, el chip de SIM card, de Tigo, de Claro, de lo que sea. Ahora sí, ahora tienes saldo, métele $10 a la tarjeta, ahora sí puedes orar por los enfermos. Es que hasta ahora estaba desactivado el don. Sí, hay gente que vive así, están esperando que venga un gran apóstol, un gran profeta, un gran lo que sea, y te ponga la mano encima y te diga, ahora sí, estoy impartiendo sobre ti el don de sanidad. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú lo recibiste el día que te bautizaste. Tienes el mismo Espíritu Santo que yo. No, el mío no es que es más grande porque soy pastor y el tuyo más chiquito porque eres que es el mismo Espíritu del Dios viviente. Es el mismo. Cristo murió en la cruz por ti y por mí de la misma forma. La misma sangre se derramó. Y tú estás llamado a hacer exactamente lo mismo que yo. Ir y predicar el evangelio y en su nombre sanar. Entonces, ¿por qué no lo estás haciendo? Porque te da miedo que un día ores por alguien y no se sane. Ese no es el problema de nosotros si se sana o no se sana. Dios es soberano y puede hacer como le plazca con quien le plazca. Nuestro trabajo es hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Si Él me dice, ora por el enfermo, yo oro por el enfermo. Si el enfermo se sana, gloria a Dios por eso. Si no se sana, el Señor sigue obrando y está haciendo algo en esa persona y seguiremos orando por ti y vamos a creerle al Señor. Porque si lo hizo por uno, lo puede hacer por ti. Pero al final del día, Él es soberano. Entonces,
Muchas veces nos quedamos ahí, tenemos una promesa, tenemos algo de parte de Dios, pero no caminamos en esa promesa, no activamos, y suena la palabra activar, pero sí, porque hay promesas de Dios que requieren que tú hagas tu parte. Así mismo como la vez pasada enseñamos y hablamos de cuando el Señor Jesús levantó a Lázaro de los muertos, el Señor Jesús le dijo, muevan la piedra. Y yo siempre lo he dicho, el Señor Jesús pudo haber hecho así, o pudo parpadear, o pudo hacer así, o así, y la piedra se rompía. Pero no, Él decidió llamar a los que estaban ahí espectadores y decirle, muevan la piedra. Porque detrás de cada milagro hay algo que yo tengo que hacer, yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer mi parte, porque Dios quiere asociarte contigo para entonces trabajar y operar a través de ti, para que tú seas sus manos, tú seas su boca, tú seas sus pies, tú traigas la voluntad de Dios a la tierra y Él haga lo que Él quiere hacer. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros representamos el reino de los cielos sobre esta tierra. Por consiguiente, el Señor está esperando que tú te levantes de esa silla muy cómoda que has estado calentando todo este tiempo y comiences a caminar y comiences a hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Activa tu fe. De nada sirve que tú digas que crees si no lo estás viviendo, si no lo estás aplicando. La libertad de muchos está en tus manos y en tu oración. La sanidad de un montón de gente está esperando porque tú ores por esa persona y transmitas o manifiestes la gloria de Dios a través de tu vida. Es que a veces no terminamos de creer. A veces tenemos el entusiasmo momentáneo, pero no terminamos de creer de que Dios realmente puede hacer lo que Él ha dicho que quiere hacer. Y eso no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros. Porque Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Miren, cuando yo leo esta historia en Segunda de Reyes, me recuerda exactamente a esto. Aquí se aplica clarito lo que estamos hablando. Dice la palabra que cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, ¡pum! Pausa. Hay una iglesia en los Estados Unidos y en todas partes que enseñan una teología completamente equivocada. Perdón, gracias. Toda la gente que sale de ahí, su pastor enseña que Dios no te puede dar algo que Él no tiene porque la enfermedad no existe en el cielo. Pero es que nosotros no vivimos en el cielo, vivimos en un mundo roto, lleno de pecado. Vivimos en un mundo que es producto de lo que Satanás hizo con el ser humano. Nosotros no vivimos en el cielo, nosotros estamos llamados a traer el reino a la tierra, que es diferente. Y cuando digo traer el reino a la tierra es manifestar el reino para que la gente conozca al Dios a que le servimos y venga y se arrepienta y venga a sus pies. Entonces ellos dicen, no, es que yo no puedo creer que Dios te puede dar enfermedad. Es que Dios no te da la enfermedad. La enfermedad, el cáncer te da lo que comiste y un montón de cosas más. Eso no tiene que ver con Dios. La voluntad de Dios no es que seas enfermo, pero son cosas que suceden. Entonces ellos dicen que toda persona por la que ahora tienen que sanarse y si no se sanan, entonces la culpa es tuya porque no tienes suficiente fe. Pero su esposa murió de cáncer este año que pasó. Y no es que estamos riéndonos ni mucho menos, pero cómo tú puedes enseñar una teología equivocada y tener el ejemplo al lado tuyo que tu esposa lamentablemente fallece de una enfermedad por más que oraste y no darte cuenta que hay algo de lo que la gente no habla y se llama la soberanía de Dios. Y es que Dios hace lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Y nosotros decimos, sí Señor, y gloria a Dios. Porque al final del día, si esa señora murió conociendo al Señor, se va a la presencia del Padre. A Dios le interesa más tu vida eterna y tu salvación que un par de añitos que vivimos aquí comparado con la vida eterna en su presencia. Y a veces nosotros no entendemos el propósito de algunas enfermedades y decimos, no, esa persona se enfermó, esa persona está en pecado. Eliseo, el profeta de Dios que tenía doble porción, dice que cayó enfermo de muerte. Pablo, el apóstol que escribió el 75% del Nuevo Testamento, tenía un aguijón de carne, que es una enfermedad, y le dice al Señor, Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y él oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban y él no se podía sanar a sí mismo.
Y nos va a suceder, vamos a estar en el peor lugar, en el peor momento, y aún así el Señor nos va a usar para otras personas, para glorificarse, y veamos que no es en nuestro poder, es en su gloria y en su poder. Pero eso no significa que vamos a dejar de hacerlo. Eso no significa que vamos a dejar de cumplir nuestra misión aquí en este tiempo que estamos. Glorificar a nuestro Padre, hacer la voluntad de Dios. Continuamos, entonces dice que Eliseo cae enfermo de muerte. Y Joás, un rey que hizo lo bien ante los ojos de Dios porque no adoraba falsas imágenes y nada, aunque no derribó los lugares paganos de adoración, dice que el rey de Israel fue a verlo, ese era Joás. Y echándose sobre él lloró y exclamó y dijo: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Ahí estaba reconociendo, porque en ese momento recuerden que no estaban bajo la gracia como estamos ahora. En ese momento el portador de la presencia de Dios y la manifestación de Dios en la tierra eran los profetas del Señor. Ahora tú vas y te arrodillas en tu cuarto, en tu carro, en tu oficina, donde sea, y tú clamas al Señor y Él te escucha inmediatamente. Él quiere usarte, el Espíritu Santo ahora habita dentro de ti y de todos sus hijos. En ese momento los profetas eran la gente, era la única forma de uno poder comunicarse con Dios y la única forma en poder escuchar de parte de Dios. Ahora tenemos la palabra del Señor que podemos leerla todos los días y Dios nos habla todos los días a través de su palabra, e incluso el Espíritu Santo nos habla de otras formas. Entonces él está reconociendo que este hombre que está ahí en el hecho de muerte es el carro conductor, la fuerza conductora de Israel. Él representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel en ese momento. Y Eliseo le dice: consigue un arco y varias flechas. Y dice que fue y busca, o lo hizo. Y continúa, dice Eliseo, le dice: ahora agarra el arco, empuña el arco. Y le dice: jala una flecha. Y Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. ¿Hacia dónde daba? Hacia Siria, Jafet. Y le dice: jala, y ordena: dispara. Y así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Jafet hasta acabar con ellos. Esta era palabra de Dios. El hombre de Dios profetizando sobre ese rey en ese momento lo que iba a suceder. Y continúa y le dice, luego Eliseo, así que tomó las flechas y el rey las tomó. Eliseo le dice: coge las flechas ahora, agarra las flechas. Él las agarra y Eliseo le dice: ahora golpea el suelo. Y viene, papá, Dios, te está hablando el hombre de Dios. Si yo le digo a Martín, yo digo, el Señor me dice ahorita mismo que cojas esto y empieces a golpear el piso, vas a encontrar un fósil de Martín dentro de 30 años todavía pegándole al piso. Porque si a mí Dios me dice dale, yo no lo voy a decir hasta cuándo, yo voy a darle hasta que me acabe yo, o hasta que Cristo venga, o hasta que el Señor mande un ángel y me detenga. Si Dios te dice salta, tú le vas a decir cuánto y qué tan alto, tú arrancas a saltar. De pronto yo me estoy equivocando. Estoy equivocado, eso soy yo, ¿verdad? Ok, gracias a la hermana que... Ok, ¿qué pasó con los hombres que se durmieron ya? Vienen cansados del campamento. Entonces... el hombre dice, empieza a golpear el piso y viene y toma la flecha, ¿verdad? Golpea el suelo y Joás golpeó 3 veces y se detuvo. Pan, pan, pan. Y en ese momento el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces más por lo menos. Entonces habríamos derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero como ahora hiciste esto, solamente lo vamos a derrotar 3 veces. ¿Qué significa? Que Joás viene, reconoce al hombre de Dios, dice que tiene mucha fe, pero a la hora de caminar sobre esa fe, a la hora de hacer algo, aunque parezca absurdo, parezca una locura, para nosotros parece absurdo, porque no vivíamos en ese tiempo. Pero eso era una costumbre de que cuando el pueblo iba a ir a la guerra, normalmente lanzaban una flecha, una lanza o algo en la dirección de ese pueblo donde ellos iban a invadir o iban a conquistar. O sea que esto era algo que culturalmente era completamente adecuado para esa fecha. Pero el rey, que decía tener fe en el Dios creador de los cielos y la tierra, cuando le dicen vamos
Eso fue lo que hizo. Y por eso Dios quería acabar con todo el pueblo de Siria y le dice, ahora no solamente vas a vencerlos 3 veces, en vez de haberlos erradicados por completo. ¿Qué te está diciendo el Señor que tienes que hacer y te parece una locura? Porque hay cosas que Dios te va a decir que hagas y en obediencia debemos hacerlo. Porque esa obediencia, ese caminar, ese actuar es lo que denota dónde realmente si tú crees o no crees lo que tú dices que tú crees. A mí me dicen, hey, dale, vamos a darle, hermano, y tan. Eliseo me dice que, hermano, ya me voy a morir para poder morirme en paz. Pero aquí tenemos al gran hombre de Dios diciéndole al rey que van a ir a la guerra, que van a ir a la batalla y que tiene que hacer esto. Y ahí nos damos cuenta de que no importa lo que tú digas, lo que importa es cómo tú lo vives. Que estés dispuesto a poner tu boca, poner tu bolsillo, tu mano, tu acción, tu pie, donde tu lengua dice que va. Es talk the talk and walk the walk. Tú lo dices, pero realmente lo estás viviendo y lo estás caminando. Sí. La ventana la abrió hacia Siria. Yo les digo, esta era una costumbre que ya existía en esa época. Y hay muchas situaciones en las que debemos continuar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero cuando no estamos muy seguros, no vamos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Nos conformamos con un pequeño esfuerzo. Y de acuerdo a ese esfuerzo y a tu fe, es que tú vas a ver la gloria de Dios o no manifestada en tu vida o en la vida de otra persona. Es que yo quiero ver gente sanándose de SIDA. ¿Por cuánta gente con SIDA has orado? Por ninguno. ¿Y entonces qué tú crees que va a pasar? ¿Cómo lo vas a ver? Es que yo quiero orar, yo quiero ver que la gente ciega abra los ojos. ¿Por cuántos ciegos has orado? Es que yo quiero que Dios haga, pero ¿qué estás haciendo tú que vaya alineado con lo que tú esperas ver de parte de Dios? Miren, ese poco entusiasmo de él le costó un dolor de cabeza después. Y yo entiendo que nuestra fe puede flaquear en algún momento. Como le dije, Abraham era llamado el padre de la fe, pero aún así Abraham cumplió con su propósito, hizo lo que tenía que hacer a pesar de ser una persona imperfecta como cada uno de nosotros. Pastor, ¿usted cómo puede decir eso? ¿Cómo puedo decir eso? Mira lo que dice la palabra, ya para cerrar. Génesis 20, del 1 al 2. ¿Ustedes saben que Abraham negó 2 veces a su esposa? 2 veces. Dijo que era su hermana. El hombre de Dios. Dios le habló, le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré, donde fluirá la leche y la miel. Y pues vamos para allá. Yo te aviso. Y arranca a caminar. Pero cuando llegó el momento, dice, tú estás muy bonita. Vamos a decir que tú eres mi hermana, no sea que me maten porque quieran casarse contigo. Y ese hombre Dios lo llamó el padre de la fe. Y la idea no es que ahora nos fijemos en todas las imperfecciones de Abraham, sino que entendamos que a pesar de ser un hombre imperfecto, Dios quería usarlo y lo usó. Y de ahí estamos todos nosotros aquí, hemos sido reconciliados con el Señor a través de esa promesa. Miren, Abraham partió de allí a la dirección en la región de Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur mientras vivía en Gerar. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Y dice que llega donde el rey Abimelech y el rey Abimelech ve a la mujer a Sara, la mujer de Abraham, y dice, oh, qué bonita. Esa es mi hermana. ¿Esa es tu hermana? Bueno, venga para acá, me voy a casar con ella. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó a buscar a Sara y la tomó por esposa. Imagínense. Y Abraham dice, esta es mi hermana. Y te están llevando a la esposa y tú todavía sigues. Y ve acá, para. No, él se quedó tranquilo. Y entonces al rey, durmiendo en un sueño, el Señor le habla y le dice, no se te ocurra ponerle un dedo encima a esa mujer. Mira lo que dice. Dice, Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con ella. Y dijo, voy a acabar contigo y con toda tu gente. Y Abimelech dice, Señor, ¿acaso vas a destruir a un pueblo inocente? Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó. Yo hice todo con la conciencia tranquila y con las manos limpias.
Sí, ya sé que has hecho todo esto con tu conciencia tranquila, le respondió Dios en un sueño. Por eso no te permití tocarla para que no pecaras contra mí. Mira lo que dice ahora. Sí, el Señor no lo permitió. Y mira lo que dice ahora. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, pues él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. ¿Quién aquí nosotros nos referimos a Abraham como profeta? Dios no te ve ni se dirige a ti por tu pecado ni por tu condición actual, sino por lo que Él ha creado para que tú seas. El diablo es el único que te condena y te llama por tu pasado y te llama por tu pecado. Dios te llama por el nombre de lo que Él te creó para que tú seas. Aunque en ese momento no lo seas todavía, aunque estés pasando por tu prueba, Dios te llama por el nombre que Él te dio. Porque lo que Él ha dicho se cumple. Y aunque no lo hayas visto todavía, espéralo, que pronto verás el cumplimiento de su promesa. Sí, no que no, tú eres un borracho, ese man se murió. Tú eres un mentiroso, ese se murió. ¿Satanás? ¿Me estás llamando? Sí, porque Dios nunca te va a llamar. Por eso cuando oramos, en ese peor momento tuyo, en ese momento cuando más bajo estaba, Dios seguía siendo tu Dios y sacándote de ahí. Por eso cuando oramos, o en el Antiguo Testamento oraban, decían el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. No, decían de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué significa Jacob? Tramposo, suplantador. ¿Ah? Pero el Señor, ¿por qué no le cambió? La oración no cambia. Dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Él es Dios tuyo aun cuando estás en la infralama. Él sigue siendo Dios. ¿Qué le digo? Entonces, no que yo no soy digno. Tú eres digno. Si cuando no eras digno, en el peor momento, cuando estabas en tus pecados más graves, Cristo murió por ti. No hay excusa para que no hagas lo que Dios te está mandando a hacer. Si tú dices que tú crees, si tú dices que tú tienes la fe puesta en el Señor, entonces empieza a demostrar que los tienes así puesta. Haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Actúa de la forma que Dios quiere que actúe. Aunque a la gente le parezca locura, yo prefiero que ser loco para el mundo que ser aborrecido por Dios. La fe en algún momento, tu fe va a decaer. En algún momento no va a estar en el lugar más alto, pero sigue creyéndole al Señor. Sigue caminando, porque mira lo que dice, tu fe es perfeccionada por tus obras. Hay cosas que en un momento, mira, es que no tengo ganas de adorar. Adora al Señor. Porque cuando tú adoras a Dios, aún en el momento, cuando no sientes cómo hacerlo, y tú ves a Dios glorificado y manifestado en tu vida, tú te levantas y tu fe es renovada. Tus obras van a purificar o van a fortalecer tu fe. Así que en el peor momento, aunque menos lo crees, síguele creyendo al Señor. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. Cuando nosotros no hemos sido fiel, Él ha seguido siendo fiel. Entonces, miren, como dijo Laszlo hace un rato, lo dije yo en la mañana, solo los violentos arrebatan al reino. Dios está ahí levantando una generación de violentos para Él. No violentos que vayan ahí a patear la cabeza, que vayan a patear la cabeza al diablo. Sí. Que estén dispuestos a manifestar la gloria de Dios en la vida de otras personas. Ustedes están aquí porque alguien te habló, porque alguien oró por ti, porque alguien te habló y te confrontó y oró por una enfermedad. Tú estás aquí porque hubo un violento que le creyó al Señor y hizo su parte para que tú fueses rescatado. Ahora te toca así a ti hacer tu parte en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nos amas y no nos abandonas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que hagamos lo que nos llamas a hacer, Señor. Que caminemos en esa fe, Señor, manifiesta
en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Denle un aplauso al Señor.